Pero me dijeron, pastor, usted no puede dar un mensaje, no puede compartir con nosotros ya que está terminando el año. Sí, le digo, voy a compartir. Así que oré y pedí a Dios, digo, Señor, dame una palabra para los que hoy van a estar presentes. Yo sé que hoy nos están grabando. Y mientras oraba, le digo, Señor, ¿qué es lo que querés compartir con tu pueblo? Y el Señor me dio en el libro de Mateo capítulo 13, verso 1. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Y dice así la escritura. Yo le pido que me den 15 minutos de su atención, nada más. Dice, en aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se juntó mucha gente. Y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad la tierra. Pero salió el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual 100, cual 60 y cual 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga, dice la Escritura. Entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué le hablas por parábolas? Él respondió y les dijo, porque a vosotros, a ustedes, os he dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Porque, y escuchen esto, porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Esa palabra fue la que me marcó el corazón. Y no la podía entender y no podía comprender. Porque dice, al que tiene se le dará y tendrá más. Pero el que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará, dice la palabra. Realmente, como le decía, esta palabra me ha sacudido, me motivó también, me inspiró, pero también me desafió a lo nuevo, a lo que el Señor va a traer. Deseo en tu corazón que esta palabra, esta corta palabra, no sea una palabra más, sino que te motive para lo nuevo que viene, para este año que entra, para lo que queda de este año. Observamos que el mandamiento que Dios le da a Adán y a Eva, en aquellos momentos el Señor le dice a ellos, crezcan, sujuzgar la tierra y multipliquen la tierra. El Señor le da una orden aún del principio, del origen de la tierra, a un hombre y le dice, mire, quiero que te multipliques, quiero que domines, quiero que puedas crecer. Entonces, lo que Dios espera de nosotros es exactamente lo mismo. Dios hoy nos está diciendo, iglesia, despierta. Necesito que crezcas. Necesito que te multipliques. Necesito que eches mano y puedas multiplicar lo que yo puse en tus manos. Y Dios, por su naturaleza, es un experto en multiplicar. Yo no sé si usted lo sabía, pero yo sí te puedo decir que lo he podido vivir, que para el hombre 2 más 2 son 4, pero la cuenta de Dios 2 más 2, Él multiplica y triplica y cuadruplica. Él es un experto en multiplicar. Entonces, quizás el verso 12 dice, porque cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y cuando escuchas este pasaje, no sé si te pasa por la mente decir, Señor, medio raro lo que planteas, ¿no? ¿Cómo al que tiene le vas a dar más y al pobre que no tiene le vas a seguir sacando? Pero ¿saben que no es así?
El que tiene, perdón, pero el que no tiene, ¿por qué se le va a quitar lo poco que tiene? Quizás tú decías conmigo, pobre, encima que tiene poco, le van a seguir sacando. Pero ¿saben cuál es la pregunta? ¿Saben el por qué se le saca al que tiene poco? ¿Saben por qué? Porque el que tuvo poco también tuvo la posibilidad de tener como el que tiene más. El que tuvo poco también tuvo la posibilidad de multiplicarlo, de extenderse como aquel que hoy tiene más. Y como no hizo nada el que tuvo poco, Dios se lo saca. Y al que hizo más dice, toma, como fuiste buen administrador con esto que te di, toma más, sigue administrando más. Cuando entendí eso, los ojos y el corazón se me abrieron mucho más. Ahí hice el balance, como le dije, Señor, te planteé esto que iba a ser a principio de año. Quizás logré la mitad o 3/4 parte. Necesito seguir haciendo más. ¿Por qué? Porque no quiero que el Señor me quite lo poco que tengo para dárselo al que tiene más. Yo quiero ser un buen administrador de las cosas de Dios. Y este es el mensaje, iglesia. Ser buenos administradores de las cosas que Dios te dio. Amén. Quizás tú me dices, pastor, pero los dones son irrevocables. Claro que son irrevocables. Nadie te puede sacar los dones porque la Escritura lo dice. Pero sí se te puede ir el entusiasmo de servicio. Sí se te puede ir el amor por las almas. Sí se te puede apagar el fuego en el corazón por servir. Y quizás tendrás todos los dones o los mejores dones. Pero si se te fue la pasión, nada vamos a poder multiplicar. Nada. Aún el diablo puede robarte la inspiración de servicio. Aún el diablo puede robarte las ganas de servir a Dios. ¿No te ha pasado que hay veces que has estado desganado? Que ni siquiera querías venir acá. Seguramente que pasaste por eso. Seguramente que hemos pasado, o los ministros pasamos por eso. Quizás en la reunión anterior fue una reunión donde Dios te usó, hizo maravillas, milagros, sanaste enfermo, resucitaste muerto. Y la otra reunión quizás no tenías ganas. Lo pasamos porque somos seres humanos, somos de carne y hueso. Pero ¿saben cuál es? Vencer eso. Entonces, los dones, claro que son irrevocables. Nadie podrá sacarte lo que Dios te puso. Nadie te lo podrá sacar. Pero ¿sabes cuál es la clave? Se te puede ir el entusiasmo. Se te puede ir el interés. Se te puede ir la prioridad en tu corazón. La prioridad del corazón se puede ir. Y cuando se te va la prioridad y el interés, déjame decirte que nos dejamos de convertir en hombres que multiplican. Y ahí cuando nos comenzamos a morir, y Dios dice, este tiene poco, se le será quitado, se le dará al que tiene más. Porque este sí trabaja, este me multiplica. A este tiene poco, no hace nada, también se le quitará y se le dará a otro que trabaje. Yo sé que usted abre los ojos como lo abro yo, porque para mí fue un entendimiento. Pero el que no hizo nada, Dios le dará más. ¿A quién? A quien él puede confiar. El que no hizo nada, el que tenía poco, Dios se lo quitará y se lo dará a aquel en el cual Dios realmente confía. Quizás dice, Señor, yo con mis torpezas, con mi falta de aprendizaje, yo trato y me esfuerzo de servirte. Sigue así. Porque aún con eso, Dios te seguirá dando aún mucho más. Entonces es necesario entender lo siguiente. Que tu dedicación a Dios, tu esfuerzo a Dios y tu servicio, líderes, escuchen esto. Es necesario entender que tu dedicación, tu esfuerzo y tu servicio va a ser recompensado por Dios. Porque nada va a caer en saco roto. Cuando tú inviertes en Él, Él recompensa y recompensa bien. Cuando tú inviertes tiempo en el reino, nada cae en saco roto. Entonces, en otra palabra, Dios termina promocionando al fértil. Escuchen esto.
Dios termina promocionando al que es fértil, a los que producen, pero Dios da recompensa, o paga, mejor dicho, a los que no producen nada. Si ustedes leen la escritura, dice, el que tiene se le dará más. El que no tiene, lo que poco que tiene se le quitará. ¿Qué es lo que te está diciendo esto hoy el Señor? Que Dios te recompensa por ser un multiplicador. Dios te va a recompensar porque lo que tiene lo estás multiplicando. Pero Dios también así va a poner su mano sobre aquel poco que tenía y no hiciste nada. Dios también. ¿Por qué? Porque conforme a sus frutos los conoceréis, dijo el Señor. Entonces, iglesia, no te asustes si a partir de este tiempo comienzas a recibir una mayor demanda de parte de Dios. No te asustes si en este tiempo estabas trabajando y se te viene mayor carga para Dios. ¿Por qué? Porque al que tiene más se le dará. No te asustes, iglesia, y deseo que así no sea, que lo poco que tenía Dios te lo sigue sacando para poder dárselo a otro. Y deseo que no sea el motivo de esta casa, sino que Dios se siga añadiendo aún mucho más y tomemos hoy este consejo para seguir creciendo mucho más. ¿Por qué será? ¿Por qué será, iglesia, que no somos fructíferos? ¿Por qué será que nos cuesta multiplicar lo que Dios puso? ¿Por qué no damos frutos? ¿Por qué no rendimos? ¿Por qué hay desinterés en nuestro corazón? ¿Por qué me tira más otras cosas que el compromiso con Dios? ¿Por qué me cuesta tener tanto, asumir compromisos en la casa de Dios? ¿Por qué a veces estoy y otras veces no estoy? El Señor en una ocasión nos explicó a esto. Si eres una de esas personas que dice, Señor, me encuentro realmente inconstante en el servicio de Dios. Señor, me pasa que soy inconstante en tus cosas. ¿Saben por qué? El Señor nos explicó muy claro. En el libro de Mateo dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da frutos, y produce al 100, al 60 y al 30 por uno. ¿Saben cuál es el error de todo cristiano? Que muchas veces nos pensamos que todo el tiempo somos buena tierra. Nos pensamos que todo el tiempo podemos dar buenos frutos. Nos creemos que somos una buena tierra en la cual Dios plantará algo y crecerá rápidamente. Pero saben que esa tierra hay que cuidarla. Saben que tu corazón necesitas cuidarlo. Explíquemelo, pastor, porque no lo entiendo. Claro que te lo voy a explicar. Primer punto, cuando no entiendes la palabra, el Señor dijo así: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y te la roba. Primer punto, cuando tú vienes y te congregas, cuando escuchas la palabra y te vas de este lugar y no lo entiendes, mi pregunta es, ¿te vuelves a interesar para ver qué es lo que quiso hablar la palabra? No, pastor, realmente no. Ahí está, ahí vino el enemigo y te robó lo que Dios sembró en tu corazón. Escucha esto. Si hoy le preguntara acá a personas, y no los quiero avergonzar, ¿qué se predicó el sábado pasado? Quizás muy poca gente me podrían responder. Ahí está, vino el malo, como no entendiste el mensaje, vino y te lo robó. Y tú no creciste.
No avanzaste en el reino, seguiste enano espiritualmente. El que oye la palabra y no la entiende, viene el malo y te arrebata lo que Dios sembró. Primer punto por cual no damos frutos, es porque no entendemos la palabra. Si no la entiendes, hay redes sociales, están los predicadores predispuestos a que le preguntes lo que no entendiste. Segundo punto, dice así: el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, porque al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Mi pregunta es, iglesia, ¿qué pasa que cuando vivís en aflicción? ¿Qué pasa cuando estás viviendo en persecución? ¿Te has pasado a vivir aflicciones? Seguramente sí. Has vivido aflicciones. Pero la pregunta es, ¿cómo reaccionás cuando vivís aflicciones? ¿Cómo reaccionás cuando vivís persecuciones? Mi pregunta es, ¿lo abandonás todo? ¿Dejas el servicio? ¿Te vas? ¿Abandonás? ¿Dejas la iglesia? Esa es la clave por la cual no damos frutos. ¿Cómo nos movemos en una situación de aflicción? ¿Cómo te mueves? ¿Cómo reaccionas en un momento de persecución? Es muy probable, dice la Escritura, que aquel que no pueda superar esto, una aflicción, y no pueda superar una persecución, es muy probable que tropiece, dice la Escritura. En otras palabras dice, mira, si no sabes sobrellevar una aflicción, vas a volver a caer de vuelta en lo mismo. Segundo punto por el cual no damos frutos. Y luego dice la Escritura, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahoga la palabra y se convierte infructuoso, una persona que no da frutos. Entonces, ¿qué pasa cuando en mi corazón hay más interés en las riquezas y en el afán de este mundo? ¿Qué pasa cuando en tu corazón te interesa más engordar los bolsillos que engordar el corazón espiritual? ¿Qué es lo que pasa? Lo único que quieres es dinero y hacer plata y enriquecerte y ganar mucho dinero. ¿Qué es lo que pasa cuando vivimos eso? Por eso dice que lo abandonamos todo. No buscamos el congregarnos, no servimos. ¿Por qué? Porque el Señor dijo así: esta palabra es la que cayó en espinos, pero el afán que hay en tu corazón, el deseo de hacer riquezas, lo único que hacen es ahogar la palabra. Y te vuelves una persona que no da frutos. Entonces, la palabra muy bien lo dice: aquel que tenga en su corazón afán sobre esta tierra, que tenga el deseo de hacer y hacer riquezas, lo único que estamos logrando es ser personas que no van a dar frutos. Y lo único que logramos es ahogar la palabra. Y por último, muchas veces nos pensamos que somos tierra buena, que somos tierra fértil. Acá donde tenemos que hacer el balance y decir, ¿qué hay en mi corazón? ¿Qué estoy viviendo en mi corazón? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué siempre pensamos que somos buena tierra y que damos fruto? Cuando quizás en nuestro corazón hay aflicción, persecución, hay afán, hay devoción hacia las riquezas. No entiendo lo que el pastor me dice, no entiendo la palabra, no comprendo cuando Dios me habla. El Señor dijo, el que tiene se le dará más, pero el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará y se lo dará el que tiene más. Hoy te pregunto, iglesia, ¿de qué lado quieres estar?
¿Cuál es el lado en el cual tú quieres estar? Y esta es una pregunta para toda la iglesia. ¿De qué lado quieres estar? ¿Del lado que te tienen que quitar lo poco que tenés? ¿O del lado aquel que tiene, pero tienes que estar preparado para recibir más? Yo quiero estar de ese lado. No sé ustedes, pero yo quiero estar de ese lado. Iglesia, este es el motivo por el cual muchas veces nos damos frutos. Porque nos convertimos en personas inconstantes. Porque nos interesa más estar afuera que adentro. Porque le damos prioridad a otras cosas. Porque la aflicción del corazón termina ahogando todas las cosas. Pero hay una cuarta. Dice así: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Y por causa de oír la palabra y por causa de entender la palabra, vas a dar frutos y vas a producir. Y vas a producir al 100, al 60 y al 30 por uno. ¿La clave dónde está? ¿Dónde está? Oye la palabra, entienda la palabra y vas a dar frutos y vas a producir. Hoy te dejo con esto. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? ¿Estás entendiendo la palabra? ¿Hay aflicción en tu corazón? ¿Hay afán? ¿Hay devoción a las riquezas? Si hay algo de eso, nunca vamos a dar frutos. Y hoy el Señor le dice a esta iglesia: iglesia, prepárense, porque el que tiene se le dará más. Pero tristemente lo tengo que decir: el que poco tiene, prepárese también, porque se le quitará y se le dará al que tiene más. Y me duele mucho soltar esta palabra, pero fue lo que el Señor puso en mi corazón. El nuevo año se va a ver personas que tenían y van a multiplicar, pero también se van a ver personas que por no hacer nada, y no le vas a echar la culpa a Dios, sino porque no hiciste nada, lo poco que tuviste se te quitará y se le dará a otro. Yo sé que es dura la palabra, pero es una palabra que nos va a hacer recapacitar. ¿Qué es lo que esperas para el próximo año? Yo quiero seguir creciendo. Este año hice cosas que no, mejor dicho, no logré cosas este año que las quiero lograr para el próximo año, como pastor de esta casa. Ustedes van a recibir esto como un presente de la casa. Y Dios dice: Dios cumplirá tu propósito en tu vida. Y yo quiero que esto lo tengas presente y que pueda hacer algo para tu corazón y lo puedas creer, que Dios realmente va a cumplir el propósito en tu vida. ¿Cuándo? Cuando tú lo decidas. Cuando tú pongas en prioridad a Dios. El lema de la casa por el cual el Señor nos ha llamado y nos ha direccionado, le pusimos el lema de las 4 E, como lo tienen acá también: enseñar, entrenar, equipar, pero también enviar. Y eso es algo en el cual tenemos que hacer hincapié. Y esta casa quiere hacer hincapié en eso: en enseñar, en entrenar, en equipar, pero también en enviar. Y termino con esto. Hay un pasaje donde muchos de ustedes lo conocen, lo han escuchado. Que se encuentra en el libro de Mateos. Y lo hemos escuchado medias. Cuando el Señor dijo unas palabras. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros poco. Y siempre nos quedamos con esa frase. Pero si lee un poquito más arriba y después lee un poquito más abajo, va a poder entender el corazón de Dios. Dice el 35: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo.
Y escuchen el corazón del Señor. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desesperadas y dispersadas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Pero el Señor le da la solución. Le dice: miren, rogad, oremos pues al Señor, al dueño de la mies, que envíe obreros a su mies. Y esta es una palabra que quiero soltar sobre esta casa. Roguemos a Dios que envíe obreros a la obra. Roguemos a Dios que despierte los corazones para el servicio. Roguemos a Dios que siga levantando líderes en esta casa para cumplir propósitos de parte de Dios. Roguemos a Dios. Pero me gustó algo. El Señor dijo: al ver la multitud, tuvo compasión de ella, porque estaban desamparadas. Desesperadas, dije hoy, desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Hoy te pregunto, ¿estás teniendo compasión por los que están perdidos? ¿Te mueves en misericordia por el que no conoce la palabra? ¿Te mueves en amor porque ves las ovejas que no tienen pastor? Para muchos, tú vas a ser el pastor. Para muchos, tú vas a ser la palabra. Para muchos, tú vas a ser el mensaje, la Biblia abierta. A ti te van a leer y están esperando un mensaje de parte tuya. Este año que comienza, la iglesia necesita activarse. Y no porque se lo dice un pastor, sino porque es una petición de Dios. Dice el Señor: roguemos al dueño de la mies que envíe obreros. Y como pastor de esta casa es mi anhelo y mi deseo que el Señor siga despertando obreros. Que siga despertando obreros. ¿Saben la cantidad de trabajos que no pudimos hacer este año, iglesia? ¿Por qué no teníamos gente? ¿Saben la cantidad de trabajo, de lugares donde no pudimos ir o no pudimos hacer porque no teníamos manos que digan: Señor, heme aquí, envíame a mí? ¿Saben los merenderos, como lo dijo hoy mi esposa, que tuvimos que cerrar porque arrancaron bien, pero después de 2-3 sábados ya nadie quería ir? Ya nadie quería pasar frío, ya nadie quería pasar calor, ya nadie quería comprometerse. ¿Saben los ministerios que todavía no hemos podido abrir? Las iglesias que todavía no han podido arrancar, porque no hay uno que diga: Señor, yo siento carga en mi corazón sobre un barrio, quiero predicar la palabra en mi barrio, quiero levantarme, quiero hablarle a la gente de mi barrio, porque me siento penado, que parecen ovejas que no tienen pastor. Iglesia, como se lo dije hace unos sábados atrás, si Dios ha puesto una carga en tu corazón, si Dios ha puesto una tarea en tu corazón por el cual hacer, estoy dispuesto a escucharte, estoy dispuesto a animarte, a impulsarte, a decirte: vamos para adelante. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Dónde están los recursos? Vamos a buscar los recursos para seguir adelante. Hagámoslo, iglesia. Dios nos está llamando. Dios nos está llamando al servicio. Dios está llamando. Dios nos está hablando. Y está diciendo: este año que comienza, quiero cumplir el propósito en tu vida. Este año que comienza, quiero que te animes a hacer aquello por el cual yo te llamé. Yo quiero que te pongas de pie. Quiero orar por tu vida.